¿Alguna vez han visto cómo muere una superpotencia? No sucede en los campos de batalla y tampoco en la bolsa de valores. Sucede en una fila de espera. Justo ahora, mientras hablamos, 200 barcos gigantescos están a la deriva en el Océano Pacífico, esperando entrar al Canal de Panamá. Algunos llevan ahí parados 3 semanas. Tanqueros con gas, portacontenedores con iPhones, cargueros con granos. Simplemente están ahí, oxidándose, quemando combustible. Los medios mundiales les dicen, son dificultades temporales, es la sequía, el niño. Qué dulce mentira para los idiotas. Lo que está pasando en Panamá no es el clima, es un infarto. La arteria del comercio mundial, esa que Estados Unidos controló durante 100 años, se ha tapado. No hay agua. El lago Gatún se está secando. La naturaleza ha dictado su sentencia sobre la maravilla de la ingeniería del siglo XX. Y esta sentencia no admite apelaciones. Ahora, escuchen aquello de lo que callan en CNN. Hace 3 días, sobre el escritorio del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aterrizó un informe clasificado bajo el nombre código Horizonte Rojo. Mis fuentes en Washington dicen que, después de leerlo, hubo un silencio sepulcral en la oficina. ¿Saben qué dice ahí? Ahí está la matemática del fin del mundo. Si la capacidad de tránsito de Panamá cae otro 15%, y va a caer, la costa este de los Estados Unidos se quedará sin reservas estratégicas de combustible y electrónica en exactamente 14 días. América, la grande y terrible, ha caído en la trampa de su propia geografía. Se acostumbraron a pensar que eran dueños de ambos océanos, pero olvidaron que entre esos océanos yace una delgada franja de tierra que ya no les obedece. Washington busca una salida en pánico. Miran el mapa y ven solo una salvación: un istmo estrecho a solo 2.000 kilómetros al norte de Panamá, Tehuantepec, México. Pensaron que nosotros lo salvaríamos. Pensaron que el corredor interoceánico, ese que construyó López Obrador y que ahora lanza Sheinbaum, era solo otro tren para transportar plátanos. Se reían de nosotros. Los mexicanos quieren competir con Panamá. Buena suerte. ¿Y bien, gringos? ¿Se siguen riendo? Porque ahora, mientras sus barcos se pudren en la fila y sus fábricas se detienen por falta de repuestos, de repente han entendido una verdad aterradora. La llave del comercio mundial ya no está en la ciudad de Panamá y definitivamente no está en Washington. Está en el bolsillo de un almirante de la Marina Mexicana en el puerto de Salina Cruz. ¿Querían controlar el mundo? ¡Felicidades! Ahora, para mover una caja de cerillos de Asia a Nueva York, tendrán que tocar a nuestra puerta. Y esta vez, el precio lo pondremos nosotros. Para entender qué pasará mañana, hay que recordar quién te golpeó ayer. Muchos de ustedes piensan que el corredor interoceánico es una idea nueva, que es un invento de nuestro tiempo. ¿Qué memoria tan corta tiene la gente? Miren los mapas antiguos. En 1907, mucho antes de que el primer barco cruzara las esclusas de Panamá, aquí, en el istmo de Tehuantepec, la vida ya estaba en ebullición. El general Porfirio Díaz, sin importar lo que piensen de él, entendía una cosa: la geografía de México es oro. Él construyó un ferrocarril que unió dos océanos. Los trenes pasaban cada 20 minutos. El azúcar de Hawái viajaba a Europa a través de México. Las especias de Asia viajaban a Nueva York a través de México. Nosotros éramos el centro del mundo. Nosotros y no Panamá. Pero Washington no tolera competidores en su patio trasero. Teodoro Roosevelt y sus banqueros entendieron algo: si México controla el tránsito, México se volverá demasiado rico, demasiado independiente, demasiado peligroso. ¿Y qué hicieron? Jugaron sucio. No compitieron de manera justa. Simplemente tomaron y cortaron un pedazo de Colombia. Lo llamaron Panamá
y allí cavaron su propio agujero. Y luego hicieron todo lo posible para estrangular nuestra ruta. Tarifas, presión política, amenazas, convirtieron nuestro próspero ferrocarril en ruinas oxidadas cubiertas por la selva. Pensaron que habían matado al dragón mexicano en la cuna. Durante 70 años, los libros de historia estadounidenses guardaron silencio sobre esto. Nos enseñaron que el Canal de Panamá era el único camino posible. Pero la historia tiene un excelente sentido del humor. Mírennos ahora. Su concreto en Panamá se agrieta, sus lagos se secan porque construyeron un canal en contra de la voluntad de la naturaleza. ¿Y nuestro camino? Nuestro camino es de acero y tierra. Esperó su momento. Lo que vemos hoy no es solo una obra de construcción, es una venganza. 100 años después, el fantasma de Porfirio Díaz ha regresado para terminar lo que empezó. Estamos desenterrando los rieles del lodo del olvido, solo que ahora no son locomotoras de vapor, son trenes de carga a alta velocidad, fibra óptica y gasoductos. Estados Unidos gastó un siglo para que siguiéramos pobres y dependientes, y he aquí la ironía del destino. Ahora su supervivencia económica depende de ese mismo camino que intentaron destruir. ¿Acaso no es hermoso? Dejemos las emociones a un lado y miremos los hechos. Muchos piensan que el corredor interoceánico son solo rieles por donde va un tren del punto A al punto B. ¡Qué ingenua equivocación! Lo que construyeron en Tehuantepec no es transporte, es, maldita sea, la máquina industrial más grande de América Latina. 300 kilómetros de acero que corren paralelos a un gasoducto de alta presión y un cable de fibra óptica de tal potencia que puede dar internet a la mitad del continente. 10 parques industriales, 10 ciudades nuevas que están creciendo justo ahora mientras ustedes duermen. No es solo tránsito, es una fábrica del tamaño de un estado. Pero aquí está el secreto principal, ese mismo que hace rechinar los dientes a los banqueros de Wall Street. ¿Han notado quién administra este proyecto? No es una empresa privada, no es un consorcio extranjero, es la SEMAR, la Secretaría de Marina de México. ¿Creen que pusieron a los almirantes ahí para proteger los trenes de los bandidos? No, los pusieron ahí para proteger el proyecto de los estadounidenses. En 2024, cuando la construcción apenas tomaba fuerza, llegaron a la Ciudad de México los buitres, representantes de los fondos de inversión más grandes de Nueva York. BlackRock, Vanguard, traían maletas con ofertas. Querían comprar la concesión, querían ser dueños del interruptor. Estaban acostumbrados a que en América Latina todo se vende, pero esta vez la puerta se cerró justo en sus narices. Al entregar el control a los militares, el gobierno hizo una jugada legal maestra. Según la Constitución de México, los objetos de seguridad nacional no pueden ser privatizados, no pueden venderse a extranjeros. Nunca. Fue una trampa para los gringos. Ahora pueden usar el corredor, pueden pagar por el tránsito, pero nunca, escúchenme bien, nunca serán sus dueños. Este río de hierro fluye solo para México, y cada contenedor que pasa por él paga impuestos no al bolsillo de los accionistas en Nueva York, sino para las pensiones de sus abuelas en Oaxaca. Esa es la verdadera soberanía, no una bandera en un asta, sino el control sobre el dinero. Cuando el enemigo no puede comprar tu fortaleza, intenta quemarla desde adentro. Es una vieja regla de la guerra, y Washington se la sabe mejor que nadie. ¿Recuerdan las protestas en Oaxaca el año pasado? Los ecologistas que se acostaban sobre las vías, los activistas gritando que el tren mata la selva. No voy a discutir, hay que cuidar la naturaleza, pero no sean niños ingenuos. ¿Nunca se han preguntado de dónde sacan esos defensores de la selva, jeeps del año y teléfonos satelitales? ¿De dónde sale el dinero para campamentos que duran meses? Yo les diré de dónde.
Se llama Operación Anaconda, el plan de la CIA para asfixiar el sur. He visto los rastros financieros. El dinero pasa por una red de fundaciones con nombres bonitos, por la democracia, por un futuro verde. Pero si siguen la cadena hasta arriba, se toparán con la misma dirección. Virginia, Langley o la USAID. Les importan un comino los jaguares. Les importan un comino los árboles. La única ecología que les preocupa es la ecología del dólar. Necesitan detener la obra a cualquier precio, provocar violencia, obligar a los locales a pelear contra su propio futuro. Querían crear el caos para luego decir ante todo el mundo: «Miren, México es inestable, no manden sus cargas por ahí, es peligroso». Pero esta vez su guión se rompió. La presidenta no se asustó. Cuando quedó claro que no era una protesta pacífica, sino un sabotaje, hizo lo que no esperaban. Desplegó a la Guardia Nacional. 3,000 elementos se pararon a lo largo de la vía férrea, no para asustar al pueblo, sino para cortar a los activistas de sus patrocinadores. Fue una señal. Se acabaron los juegos. Cualquier intento de sabotaje en las vías ahora se considera un acto de terrorismo contra el Estado. Y ¡oh milagro! En cuanto cortaron el financiamiento, los defensores de la naturaleza se disolvieron como la niebla. Pero a Washington le quedaba una última esperanza. Miraban nuestros puertos y se reían. ¿Salina Cruz? ¿Coatzacoalcos? Si son pueblos de pescadores, decían sus expertos en Fox News. México no tiene dinero para dragar el fondo. No tienen grúas para descargar supertanqueros clase Post-Panamax. Ese tren va a transportar aire. ¿Y saben qué? Tenían razón. México realmente no tenía la tecnología para construir puertos de clase mundial en un año. Pero México tenía un as bajo la manga. Un as chino. Mientras Blinken nos daba lecciones de democracia, en el aeropuerto de Veracruz aterrizó un avión privado sin insignias. De él no bajaron diplomáticos, bajaron ingenieros de COSCO, el operador marítimo más grande del planeta. Esa noche, en el Palacio Nacional, se cerró el trato del siglo. Estados Unidos se enteró solo cuando ya era demasiado tarde. 3 meses después, entró al puerto de Coatzacoalcos el buque Zhenhua. En su cubierta estaban ellas, las gigantescas brúas pórtico ZPMC, monstruos azules de la altura de un edificio de 20 pisos. El mejor equipo del mundo, capaz de descargar un portacontenedores más rápido de lo que ustedes se toman una taza de café. Estados Unidos despertó y vio su pesadilla hecha realidad. La bandera china ondeando en el Golfo de México, en su propia piscina. China no solo trajo fierros, trajo garantías. Pekín incluyó oficialmente a Tehuantepec en su ruta de la seda marítima. Eso significa que miles de barcos chinos que van a Europa y a la costa este de Estados Unidos ahora tienen una orden: ignorar a Panamá, ir a México. No solo construimos un puerto, le robamos a América la logística del futuro. Y lo más gracioso es que ellos mismos nos empujaron a los brazos del dragón con su arrogancia. ¿Saben qué he entendido en mi larga vida? El patriotismo se acaba donde empieza la pérdida de ganancias. Mientras los políticos en Washington gritan sobre la amenaza china y exigen sanciones, miren lo que hacen los negocios estadounidenses. Amazon, Walmart, Target. A estos gigantes les importan un comino las banderas. Solo les importa una cosa: la velocidad. Panamá es una lotería. Su carga puede quedarse atascada ahí 2 semanas. ¿Y Tehuantepec? El tren cruza el istmo en 10 horas. ¡10 horas! Descargan en el Pacífico, cargan en el Atlántico y en 3 días la mercancía ya está en los estantes de Florida. Y ahí está, la trampa se cerró.
Las corporaciones estadounidenses, ellas mismas, voluntariamente trasladaron su logística con nosotros. Firmaron contratos por 10 años. Ahora, el 40% de todas las importaciones de la costa este de Estados Unidos empieza a pasar por nuestros rieles. ¿Entienden lo que eso significa? El próximo año, cuando algún gringo loco en la Casa Blanca quiera de nuevo cerrar la frontera o amenazarnos con un muro, no lo detendrán los diplomáticos mexicanos, lo detendrán sus propios patrocinadores. Porque si cierra la frontera con México, no detendrá a los migrantes, detendrá la insulina para los jubilados de Miami, detendrá los repuestos para las fábricas de Detroit, cancelará la Navidad para millones de niños estadounidenses, cuyos juguetes viajan en nuestros vagones. Los hicimos dependientes de nosotros. Nos incrustamos en su sistema circulatorio. Ahora no pueden dispararle a México sin dispararse a sí mismos en la cabeza. Esa es la verdadera seguridad. No tanques ni misiles, sino contenedores, sin los cuales su enemigo no puede vivir. ¿Creen que el tren es lo principal? El tren es solo la vitrina. El verdadero dinero no fluye por los rieles, fluye bajo tierra. Miren a Texas, el estado más rico de América. Extraen tanto gas natural que no saben qué hacer con él. Literalmente lo queman en antorchas porque la tubería está llena. Necesitan vender ese gas a Asia, a Japón, a China, a Corea. Allá pagan el triple. Pero, ¿cómo llevarlo hasta allá? ¿Por Panamá? Demasiado lento y caro. Los tanqueros hacen fila por meses. ¿Dar la vuelta por África? Se arruinarían en combustible. Y aquí es donde entra México. Les dijimos a los gringos, no se preocupen, dennos su gas a nosotros. Construimos un gasoducto gigante a través del Istmo, construimos una planta de licuefacción en Salina Cruz. Ahora, fíjense en el truco. Es una maniobra digna de los mayores estafadores de la historia. Shh. Tomamos el gas estadounidense en la frontera a precio de basura. Lo pasamos por nuestra tubería, lo licuamos en nuestra planta y se lo vendemos a los asiáticos a precio de mercado. Toda la historia de México, ellos se llevaron nuestra materia prima por centavos y nos vendieron gasolina a precio de oro. Ahora cambiamos de lugar. Ganamos miles de millones con su recurso. Nos convertimos en la válvula. Si Washington quiere que Texas prospere, deben ser amigos de México, porque si cerramos la llave, su gas se quedará pudriéndose en sus tuberías. Convertimos la geografía en un arma de destrucción masiva. Y lo más dulce, ellos mismos firmaron este contrato. Olviden por un segundo el gas, los contenedores y los miles de millones. Miren a la gente. Durante 100 años el sur de México fue una herida abierta. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, tierras riquísimas donde vivía gente pobre. El único sueño de un joven de allá era hacer la mochila, besar a su madre y marcharse al norte. Saltar el muro para lavar baños en Los Ángeles o recoger fresas en California por monedas. Le entregábamos a América nuestro recurso más valioso, nuestra juventud. Pero el río de Hierro cambió el curso del tiempo. A lo largo de la vía férrea ahora se construyen 10 polos de desarrollo. No son simples bodegas, son fábricas de ensamblaje de microchips, farmacéuticas, industria automotriz. Las empresas reciben beneficios fiscales con los que en Texas solo pueden soñar. ¿Y saben qué está pasando? La migración se está deteniendo. Por primera vez en medio siglo, un ingeniero de Salina Cruz no mira la frontera con Estados Unidos con nostalgia. Mira la nueva terminal en su puerto donde le pagan un salario digno. Washington gastó $30,000 millones construyendo el muro. Pusieron sensores, drones, perros, pero no entendían una verdad simple. La gente no huye porque quiera, huye por necesidad. México destruyó su muro sin una sola explosión. Simplemente le dimos a la gente una razón para quedarse en casa. Y ahora los granjeros estadounidenses llaman en pánico a sus congresistas. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Quién va a recoger la cosecha? Y no hay trabajadores.
Están construyendo el futuro de su país, no el del suyo. Este es el verdadero milagro mexicano. Dejamos de ser sirvientes, nos convertimos en los dueños de nuestra casa. Y ahora permítanme dibujarles una imagen del futuro cercano. No es ciencia ficción, es inevitabilidad matemática. Imaginen agosto de 2027. En Panamá ocurre una catástrofe. Una de las esclusas, desgastada y sin agua, falla. La administración del canal anuncia la suspensión indefinida del tránsito. La economía mundial se paraliza. El precio del petróleo se dispara a $200 por barril. Las acciones de Apple y Tesla caen al abismo porque sus componentes están atrapados en el océano. En los puertos de Los Ángeles y Nueva York comienzan disturbios de camioneros. Y justo en ese momento, en el cielo sobre la Ciudad de México, aparece un avión. Es el Air Force One. El presidente de los Estados Unidos vuela de emergencia para reunirse con la presidenta de México. Antes, los presidentes estadounidenses volaban aquí para exigir el arresto de narcotraficantes, exigir el cierre de fronteras, exigir reformas petroleras. Pero en agosto de 2027, el presidente de Estados Unidos no baja por la escalerilla como un emperador, baja como un suplicante. En una habitación cerrada del Palacio Nacional, pronuncia la frase que pone fin a la doctrina Monroe. Necesitamos acceso prioritario al corredor de Tehuantepec. Es una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la presidenta de México, mirándolo a los ojos, responde con calma. Señor presidente, entendemos su problema, pero nuestra capacidad está reservada con 6 meses de antelación. Nuestros socios chinos y europeos ya hicieron el pago por adelantado. ¿Se imaginan esa cara? En ese momento, Washington entenderá que las reglas del juego han cambiado para siempre. Tendrán que hacer fila, tendrán que pagar el precio de mercado, y tal vez tendrán que pagar en pesos. Ese será el día en que México deje de ser el patio trasero y se convierta en la entrada principal. Y la llave de esa entrada la tenemos nosotros. Napoleón dijo una vez, la geografía es el destino. Tenía razón. Pero para México, esa sentencia por fin se ha convertido en una bendición. Miren el mapa por última vez. En 1848, Estados Unidos nos cortó la mitad del cuerpo. Se llevaron Texas, California, Arizona, se llevaron el petróleo y el oro pensando que nos dejaban solo piedras y selva. Pero la historia es un juego largo. La ironía es que se llevaron la tierra, pero la llave se quedó con nosotros. El istmo de Tehuantepec es la cintura de América, el lugar más estrecho, más vulnerable, pero también el más fuerte del continente. Quien tiene la mano en esa cintura dirige el baile. Entramos en una nueva era, una era donde México ya no pide, sino ofrece, donde no seguimos las reglas, sino que las escribimos. El Canal de Panamá se muere. La hegemonía americana se resquebraja por las costuras. El mundo busca nuevos caminos y todos esos caminos pasan por nuestra casa. No escuchen a los que dicen que somos un país débil. No escuchen a los que dicen que nuestro destino es ser el sirviente eterno. Es una mentira que nos inculcaron durante 200 años para que no levantáramos la cabeza. Estamos sentados sobre una mina de oro. Tenemos los recursos, tenemos la gente, y ahora tenemos la logística que tiene al mundo agarrado por el cuello. Mantengan los ojos abiertos, lean entre líneas, y recuerden, el águila en nuestra bandera no está devorando a la serpiente por nada, se está preparando para volar. Estuvo con ustedes aquel que recuerda el pasado para que puedan ver el futuro. Nos vemos en el nuevo mundo.